Hola, 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 queridos hermanos. Muchas bendiciones a cada uno de ustedes. Hoy vamos a tratar el tema El Padre no es egoísta. Ahora sí vamos a conocer cuál es el rol que tiene lo que es el Padre y también el Hijo. Si no lo saben, yo les ayudo. Así que prepárense con sus Biblias para ir confirmando los textos, y si pueden pues lean el contexto después de que haya terminado lo que es el tema para corroborar. Con este tema yo no voy a tratar de convencer a nadie de lo que es la opinión que yo tengo con respecto a lo que es el Padre. Ustedes van a ser libres de quedarse con la opinión que tienen hasta este momento, porque yo considero que cada persona interpreta o, digamos, cree de la manera más conveniente para ella. Así que, como les digo, no quiero imponerles lo que yo estoy considerando hasta este momento. Simplemente lo que quiero hacer es que ustedes verifiquen, analicen todos los textos que voy a presentar. Obviamente hay textos que se contraponen a esto y lo vamos a tocar también, a lo que yo voy a presentar, para que ustedes después logren hacer su propio estudio también, porque aquí yo no he puesto todos los textos que existen, hay muchos más. Solamente para medio hacer resumen con respecto a esto, porque acuérdense, vamos a hablar de lo que es la divinidad. Un solo estudio para hablar del eterno, para hablar de la naturaleza del eterno, no alcanzaría. Incluso podría ser miles y miles y miles de libros y vivir 1000 años y yo no alcanzaría a entender totalmente lo que es la naturaleza del Padre, porque imagínense, cómo un ser humano común y corriente va a afirmar o va a tener un gran fundamento para poder decir así es. No se puede. Simplemente porque el Padre es mucho más grande que nuestra memoria, nuestro cerebro. Así que vamos a intentar dar lo que es la opinión pues que yo tengo hasta este momento. Como les digo, solamente prepárense. Vamos a hacer una oración cortica para iniciar rápidamente con esto. Oremos entonces. Oh bendito Padre eterno que moras en las alturas de los cielos y en nuestro corazón. Te damos gracias porque estás ahí siempre con nosotros. Gracias por tu misericordia, por tu amor sincero, por tu amor profundo que está en nuestros corazones. Gracias por magnificar, Señor, tu carácter a través de Jesús. Esperamos, Señor, que este tema sea pues de mucha bendición para las personas que lo han de escuchar después, en diferido, y para las personas que están en este estudio también. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, vamos a iniciar con Isaías 42, versículo 8. Fíjense que antiguamente hubo un sacerdote, yo sé que esta historia ya ustedes ya se la pueden, ya la han de haber escuchado, pero hubo un sacerdote que andaba paseando por la playa y se encontró un niño que estaba abriendo un agujero a la orilla. La cosa es que este niño, curiosamente, estaba abriendo un agujero grande en la playa. Y el sacerdote se le acercó y le dijo: hijo mío, ¿qué haces aquí? ¿Por qué estás abriendo ese agujero en la playa? Y el niño inocentemente le dijo: es que yo quiero meter todo el mar en este agujero. Entonces el sacerdote se rió burlescamente y el niño no se rió, sino que se le quedó viendo fijamente. Entonces el sacerdote, al ver que el niño se le quedó viendo fijamente, le volvió a decir: tú no puedes meter al mar en ese agujero, porque es demasiado grande. Entonces el niño le dijo: es que yo no quiero meter todo el mar en este agujero. Yo sé que no cabe, pero en mi imaginación sí. Así que después de que escuchó esto el sacerdote, pues se marchó, pensativo. Así somos nosotros, como ese niño.
nosotros nos imaginamos que la divinidad, la naturaleza del Padre puede caber aquí, en nuestra imaginación. Pero la verdad es que no puede ser. Por eso es que Jesús habló de algo muy importante. Él habló de odres, ¿recuerdan esos odres? De que si un odre se le mete vino nuevo, un odre viejo se le mete vino nuevo, el odre se va a romper. La cuestión es que cuando usted mete el vino en un odre, usted no mete el vino de una sola vez, sí o sí. Lo mete poco a poco, ¿sí o no? Lo va metiendo poco a poco. Entonces así es el conocimiento que nos entrega el Padre. De a poco, de a poquito, de a poquito. Hasta que nosotros vamos comprendiendo. Al paso, al paso. Así se va aprendiendo. De una sola vez, imagínense. Imagínense que el Padre, a través de su Espíritu, Él le diera todo el conocimiento habido por haber que hay sobre Él y sobre el universo. Y sobre todo lo que existe. ¿Qué cree que ocurriría con el cerebro humano? Podría ser que usted se vuelva loco o posiblemente usted caiga como un pentecostal en el suelo con convulsión. Puede pasar muchas cosas. ¿Por qué? Porque lo que está entrando en usted no es una cosa sencilla. Es conocimiento pleno, sin mentiras por ningún lado. Porque va a ser un conocimiento que viene directamente de él y de nadie más. No de ningún pastor que usted conozca. O de un Juan Miguel que vive allá en el lejano oriente. Sino directamente del Padre. Así que Isaías 42:8, yo sé que más de alguno de ustedes ya lo leyó, pero allí dice, yo, Yahweh, este es mi nombre, y a otro no daré mi gloria, ni mi alabanza a esculturas. Vaya, muy bien. Con este texto yo podría afirmar y decir, hasta aquí llega la discusión, hasta aquí llega el mensaje. El Padre o el Eterno es uno. Se acabó. Yo aquí acabo mi mensaje. Pero aquí con este mensaje tenemos un gran problema y les voy a decir cuál es. Primeramente, el nombre que aparece ahí, Yahweh. Recuerden que yo había dado temas ahí en el canal de los dioses diferentes que hay en el Antiguo Testamento y Yahweh es un constructo de dos dioses, Elil y En. Así que tiene características de los dos dioses, así que viene a ser un constructo. Y aquí Isaías viene a decir que él no comparte su gloria con nadie, pero si es un constructo está compartiendo su gloria con alguien. Es más, ni es un Dios, sino que es un Dios construido. Entonces, si nosotros tomáramos literalmente este texto, quiere decir que este Dios es egoísta. Es un Dios egoísta que ni siquiera con sus hijos o con sus súbditos va a compartir su gloria. ¿Se dan cuenta del egoísmo que hay en ese texto? Entonces, si nosotros nos vamos a Apocalipsis 3:21 para contraponer este texto que acabo de leer de Isaías 42:8, nos vamos a encontrar con otro problema, si es que se le puede llamar así. Aunque yo no le veo problema, para mí es magnífico lo que vamos a leer en este momento. Ya lo hemos leído en algunas ocasiones, pero para contraponer lo que acabo de leer, Apocalipsis 3:21 dice de la siguiente manera. Dice que al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con ¿quién? Con mi Padre. ¿En dónde? ¿En una silla cualquiera? No, en una silla gamer. En su trono, dice ahí. Yo le voy a hacer una pregunta. Puede contestar cualquiera de ustedes. ¿Hay diferencia entre padre e hijo ahí? ¿O no la hay?
Sí. ¿Hay o no hay diferencia? Sí que la hay. Primeramente porque ahí dice, y me he sentado con mi Padre en su trono. Obviamente este texto algunos se burlan porque dicen, Jesús se sienta encima del Padre, porque habla de un solo trono. Pero en realidad, acuérdense que Apocalipsis no es todo literal, hay muchos símbolos. Ahí está hablando de gloria. Cuando habla de tronos, ahí habla de gloria. Entonces, si aquí en este texto se está hablando de que Jesús está compartiendo su gloria con el Padre, quiere decir que este Padre no es egoísta. Al igual que como acabamos de leer en Isaías 42:8. Ese Dios que aparece ahí sí es egoísta, porque ni siquiera con sus hijos comparte esa gloria. Ahí literalmente dice que a ningún otro yo voy a dar mi gloria. Así de sencillo. Obviamente, como les acabo de mencionar, un Dios constructo no puede decir eso. Obviamente aquí Isaías está hablando de su creencia. Pero el problema es que su creencia tiene muchos agujeros. En cambio, la fe y la creencia que tenía Jesús es muy diferente a la de Isaías. Y de eso es lo que vamos a hablar en estos instantes. La cuestión es que en Efesios, vamos a ir a otro texto, estamos hablando de la gloria ahorita. Ya vimos que el Padre no es mezquino ni tampoco egoísta. Porque aquí dice Jesús que al que venza, o sea, está hablando de cada uno de los que lo sigan. ¿A quién? A Jesús. Dice que al que venza se le va a dar asiento también en el trono, juntamente con quién, con el Padre y Jesús. Entonces, Jesús y el Padre no son mezquinos. Allá sí hay egoísmo. En ese texto de Isaías hay egoísmo. En Efesios 1, del versículo 15, en adelante dice esto. Miren, esto es bien interesante. Yo quería leer todo el capítulo, pero el tiempo no me va a alcanzar mucho. Pero dice, por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones. Vaya, solo quiero que vean el texto que sigue, porque Pablo es bien extraño y les voy a decir por qué. Pablo en algunas ocasiones trata como a Dios a Jesús y en algunas otras ocasiones lo trata como el Hijo de Dios. Hace una diferencia entre el Padre y el Hijo. Y noten el versículo que sigue. En el versículo 17, solo vean lo que dice. Para que el Dios de nuestro ¿quién? Señor Jesucristo, el Padre de gloria, o sea, está hablando, o sea, aquí ha utilizado una figura retórica, no me recuerdo muy bien cómo es que se llama, pero en medio han puesto a Jesús, al principio ponen que es el Padre, Jesús es el Hijo, y luego ponen el énfasis de quien se está hablando de primero. ¿Lo han notado? Dice, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, ¿quién? El Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de quién? De Él. ¿De quién? Del Padre, porque recuerden que Jesús vino ¿a qué? A mostrar el carácter del Padre. Entonces, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, dice, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuál es la riqueza de la gloria de su herencia en los santos. O sea, imagínense qué hermoso esto. Allá se dijo que la gloria no se le iba a compartir con nadie. Y aquí sucede que hasta herencia tienen los santos. ¿Y cuál es la herencia? Pues la gloria, lo acabamos de ver en Apocalipsis 3. La gloria que tiene el Hijo y el Padre va a ser compartida ¿con quién? Pues con los santos. Van a sentarse ustedes en trono. Y es más, ya están sentados. Cuando usted cree en Jesús, usted es sentado ¿en dónde? Pues en lugares celestiales. Amén. En gloria. Entonces aquí, después dice así, ¿y cuál es la supereminente grandeza de su poder
para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual, vaya, aquí viene un problema. Dice que, según la operación del poder de su fuerza, ¿cuál fuerza? La fuerza del Padre, porque de eso está hablando aquí, porque comenzó hablando en el 17, para que el Dios, y después menciona el Padre de gloria. Después dice, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en quién. En ¿Cómo Cristo. dice? El 20. La cual operó Pero en en Cristo, Cristo, resucitándole de de los los muertos muertos, y y sentándole ¿dónde? a A su su diestra. diestra en los lugares En... celestiales. Qué bonito. Amén. Vaya, solo Hermoso. vean la diferencia obvia que hay ahí. Dice que el poder o la fuerza que operó en Cristo es la fuerza del Padre, porque de eso está hablando ahí arriba. Ese espíritu de sabiduría y de revelación de la cual está hablando Pablo ahí es la del Padre. Después aquí viene esto bien interesante. Mira. Esta autoridad y esto de los principados, de la cual habla aquí después, en el 21, dice, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, ¿sobre qué? Solo vean lo que dice aquí, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Y sometió, ¿quién sometió? El Padre sometió todas estas cosas bajo los pies de ¿quién? De Jesús. Y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. O sea, la plenitud, esta plenitud de la cual está hablando Pablo en el versículo 23, que lo llena todo, es la del Padre. Y le puede decir por qué. Más adelante vamos a ver por qué estoy diciendo esto. Porque luego Pablo, solo les voy a adelantar un poquito, luego Pablo viene a decir que Jesús tiene que someterse al final de los siglos, o sea, al final de los tiempos, a quien le sometió todas las cosas. Y ese que le sometió todas las cosas es el Padre. La cuestión es que ahí, ese que lo llena todo, el mismo Pablo viene a decir, para que todo, para que el Padre sea uno, dice en todo y en todos. O sea, Él lo llena todo cuando eso sucede. Eso es lo interesante de Pablo al describir con respecto a lo que es ¿cómo se llama? La autoridad que tiene Jesús también, el poder, todo, o sea, todo lo que le fue dado a Jesús, ese sometimiento de las cosas, los principados, la autoridad, el poder, el señorío. El señorío, recuerden que lo tenía ¿quién? A ver quién me responde. ¿Quién tenía el señorío en la tierra al principio? ¿A quién se le entregó el Adán, señorío? Adán. A Adán. Pero luego viene este segundo Adán y a él se le da el señorío. Eso es lo interesante. Amén. Este segundo Adán tenía que ser un hijo del hombre, porque Adán era un hombre. Por eso es que Jesús en varias ocasiones se menciona como el hijo del hombre, porque es el segundo Adán. Entonces, si nosotros nos vamos a Efesios 2, que es donde aparece lo que les estaba diciendo, donde Pablo narra lo que es ese sujetamiento o ese sometimiento al final de Jesús. Efesios capítulo 2, versículo 4. Fíjense que aquí hace otra diferencia Pablo, para que vean que Pablo también, como les digo, él dice que en otras ocasiones menciona que Jesús es Dios, pero ya voy a explicar más adelante por qué es que Pablo toma esta idea. Vaya, Efesios 2, versículo 4, dice, pero Dios, solo noten la diferencia que va a hacer Pablo aquí.
que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente ¿con quién? Con Cristo, y ahí se agrega entre paréntesis, por gracia sois salvos. Eso no está en el original, pero aquí lo interesante es que aquí Pablo está haciendo la diferencia entre Dios y quién es el que nos da la vida, juntamente con quién. Con el Hijo. Exactamente, nos da vida juntamente con el Hijo. Entonces, de ahí dice, y juntamente con él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar, ¿dónde? Lugares celestiales. En los lugares celestiales con Cristo Jesús. Jesús. Amén. Entonces aquí viene lo interesante otra vez. Este Padre no viene a ser mezquino otra vez. No es egoísta como ese Dios del Antiguo Testamento del cual está hablando Isaías en ese momento. Ese Dios construido. Este Padre no solamente ha sentado a la diestra al Hijo, sino que sienta a los santos juntamente con él. A todo aquel que cree en Jesús, ese sentado en lugares celestiales. O sea que comparten la gloria hermosa que tienen ellos. Amén. Esto es hermoso. Para mí es hermoso. Amén. No sé para usted, pero esto que estoy leyendo ahorita me está demostrando algo más profundo. Después dice así, mira, en el versículo 7, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros. ¿De cuál bondad está hablando? Recuerden que Pablo también dice esto, que lo que es la bondad, la benignidad, son las que nos guían ¿a dónde? Al arrepentimiento. Entonces, esa bondad de la cual está hablando aquí es la bondad que tiene tanto el Padre, que es el primordial, y la bondad que tiene Jesús. Está hablando de ambos. Después acá, miren, vamos a ir a Juan. Ahora nos vamos a enfrentar con lo que dice Jesús. Porque Pablo puede decir una cosa, yo no le puedo creer a Pablo totalmente, porque Pablo no es Jesús, y Santiago tampoco puede ser Jesús. ¿Sabían ustedes que Juan tiene una idea parecida a la de Pablo? De que Jesús es Dios, porque lo menciona también en Apocalipsis. Pero hay otras partes en las que dice que no. O sea que para demostrar con la Biblia de que Jesús es Dios, hay textos también. Pero hay textos que demuestran que no. Sí. ¿Se dan cuenta? Él ¿Saben por nunca qué? dice que no. Nunca dice que no. Se desprende de lo que dice, se interpreta que no, pero nunca dice que no. Uh-huh. Es que esa es la cosa, pero les voy a explicar por qué es que Jesús no niega eso. Es que hay algo interesante es que Pablo, por ejemplo, yo siento que cuando hablo así de esa manera, o también Juan, es que hay una confusión. y ya vamos a ver por qué. Van a darse cuenta después. Dice, ninguno puede venir a mí, en Juan 6:44. Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no lo trajere y yo le resucitaré en el día postrero. Vaya, alguien que cree que Jesús es Dios me va a decir, bueno, resucitar en el día postrero, o sea, está diciendo que Jesús lo va a resucitar, entonces Jesús es Dios. Sí y no. Esto no es para confundirles. Les voy a decir por qué. Jesús tiene el poder de resucitar personas, pero porque el Padre le dio esa autoridad. Y lo acabamos de ver en los textos de Pablo. Sí, sí. Entonces, después, en Mateo 17:5, vean lo que dice. Esto que vamos a leer ahorita, se van a dar cuenta de algo bien interesante. No es que el Padre salga de la ecuación en este texto, pero les voy a decir por qué es que hace esto el Padre en ese momento. Mateo 17:5. Mientras él aún hablaba, dice aquí, estaba hablando Pedro en ese momento, que dijo que quería hacer 3 cabañas, una para Elías, otra para Moisés y otra para Jesús.
Ese es el contexto de este pequeño texto que he citado. Dice, mientras él aún hablaba, una nube de luz los cubrió. Sí. Y he aquí una voz desde la nube que decía, este es mi hijo amado. ¿Cuántos habían ahí? 3. ¿Habían 3 o 4? Con la voz. No, como eran 3 o con el 4. Pónganse de acuerdo. A ver. estaba Sí. Jesús Estaba Elías, Moisés, Y Jesús, Jesús. y Y el el Padre. Padre, el Padre. Pedro y los demás discípulos. Va, habían más. La cosa es que yo estoy contando solamente lo que están en este texto. Claro, lo que menciona acá, lo que Lo menciona, que se claro. mencionan en el texto en este momento, pero habían más. La cosa es que aquí está hablando alguien desde la nube y está diciendo, este es mi hijo amado. Después de que ha retirado a Moisés y a Elías, esta voz dice esto, este que están viendo ustedes ahí, es mi hijo amado, Sí, en amén. quien tengo complacencia, Paciencia. a él oír. Miren, fíjense que antiguamente la gente no quería escuchar la voz del Padre o la voz del Eterno. Recuerdan que incluso el libro de Hebreos habla de que el pueblo de Israel tenía miedo de escuchar la voz de Dios, la voz del Eterno. Sí, Tenían miedo. sí. Pero qué interesante porque estos discípulos también tienen miedo. Se acobardan y se hincan o se arrodillan. Pero Jesús viene y los levanta y les dice, no teman. Es como decir, no teman, porque este Dios que ustedes han escuchado hablar ahorita no es el mismo al que, al que habían estado acostumbrados a oír en las sinagogas. Este Dios es diferente. Este Dios no causa temor. Este Dios es amor. Este Dios es de paz. Este Padre es de paz. Así que no tengan miedo. Es que Jesús, cuando Él consolaba a una persona, no lo hacía como nosotros. Mira, aquí dice, mira, ay, aquí dice, mira este texto, lo que has hecho. Toma. No, hermanos, Jesús no consolaba con un escrito está. Hoy sí, es totalmente. Jesús consolaba con amor, con paz, con paciencia. Él entregaba todo eso con solo una palabra que se entregara. O sea, imagínense el padre dándole la potestad al hijo en ese momento, diciéndole, a él escúchenlo. ¿Y saben por qué está diciendo eso? Porque el mismo carácter que tiene Jesús, tiene él. No me quieren escuchar a mí, porque están acostumbrados a escuchar solamente tormento, Claro. fuego, algo que los va a... Castigo. No. De él van a escuchar no condenación. De él van a escuchar palabras de aliento. Estaban acostumbrados a vivir en un mundo en donde solamente se habla de guerra, de sufrimiento, de todo. No, él les va a hablar de paz, de amor, porque eso soy yo también. Entonces, cuando ustedes escuchan esto, cuando ustedes escuchan este mandato con tal autoridad de parte del cielo o del Eterno, ustedes se dan cuenta cuánta razón tiene él. Usted póngase en los zapatos de aquellos que recibieron este mensaje de autoridad en ese momento. Usted es un discípulo judío del primer siglo que había estado siendo acostumbrado a escuchar solamente cosas horribles. Que el Padre es un Dios de guerra, que el Padre asesina a madianitas, que el Padre asesina Hermanos, ¿quién no va a tener miedo de eso? Pero aquí se habla de lo contrario. Entonces, vámonos a Juan nuevamente y aquí vamos a ver otra diferencia que hace Juan en este texto. Juan 14.
Juan 14 del versículo 1 en adelante. Y dice así, miren. No, solo imagínense las palabras de aliento que se mencionan aquí de parte de Jesús. No se turbe vuestro corazón. Hasta una canción han hecho de eso. No se turbe vuestro corazón. ¿Ya han escuchado eso? Sí, sí. Volveré otra vez. Aunque Ay, ni ahora sabéis. Ajá, ay, ya la han escuchado, ¿verdad? Creo que de Juan José Gómez parece que se llama, no me recuerdo muy bien el cantante, pero es bien bonita. Ahí la voy a compartir después. Yo la escuchaba cuando era adventista. Pero así dice, no se turbe vuestro corazón, dice en el versículo 1. ¿Creéis en Dios? creer Solo vean lo que también. dice aquí. ¿Creéis en Dios? Creed también en mí. ¿En la casa de quién? De mi Padre. Muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho, voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os prepararé el lugar, vendré otra vez. Y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, aquí están los lugares celestiales, ahí está el trono, ahí está la gloria. Donde yo estoy, vosotros también estéis, dice ahí. Y sabéis a dónde voy. Y sabéis el camino. ¿Saben por qué dice eso? Porque Él es el camino. Después dice, le dijo Tomás, Señor, no sabemos a dónde vas. Ustedes pueden criticar a Tomás por estas palabras. Yo no lo critico, ¿saben por qué? Porque ni los discípulos entendían en ese momento muchas cosas, pero de a poco las fueron entendiendo. Porque el Señor lleva pasito a pasito, como un bebé cuando usted le enseña a caminar, así va Él. De la mano va llevándolo de la mano, hasta que usted va entendiendo, va aprendiendo poquito a poquito. Amén. Después dice, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo pues podemos saber el camino? O sea, cualquier, imagínense, yo he escuchado predicadores que han dicho así, qué ignorante este Tomás. ¿Acaso no se le había dicho que Jesús es el camino? Jesús lo dijo y está preguntando cuál es el camino. Este es ignorante, no sean como Tomás. Ay, no, yo quiero ser como Tomás. Tomás Por eso te van a preguntar. sabía mucho más, pero después. Porque las dudas llevan al conocimiento. Quien abre el entendimiento va a ser Él, pero lo va a hacer en su tiempo, no en el tiempo de Tomás, no en el tiempo de Pablo, no en el tiempo de la hermana Elvia, no, ni del hermano Juan Miguel. El conocimiento lo va a ir abriendo poco a poquito. Si yo les dijera lo que creo totalmente de este tema, sería como un baldazo de agua fría para ustedes. Pero yo sé que poquito a poquito, como dicen aquí en El Salvador, de poquito en poquito se llena el saquito. Así que así es que se va a ir llevando este tema de a poco. No lo vamos a entender totalmente, ni aunque estudiemos 80, 90 años. 1000 años, como dije al principio, podemos estudiar la naturaleza, la divinidad del Padre y no vamos a entenderlo totalmente. Porque si en la eternidad Él va a estar derramando sabiduría todavía, ¿qué creen que vamos a estar haciendo? ¿Ustedes creen que vamos a estar adorándole todo el tiempo allá, así como lo plantea la religión, que vamos a estar allá haciéndole así todos los días, de día y de noche? No, mis hermanos. Eso va a ser magistral porque vamos a estar siendo enseñados por Él directamente. Vamos a estar aprendiendo mucho más de Él de lo que pudimos haber aprendido aquí en la tierra. Para mí eso es más conocimiento que el que tengo ahorita. Podría llegar a decir que esto no es nada comparado con lo que Él puede mostrarme a mí cara a cara, frente a frente, yo palpándole, abrazándole, besándole.
en este momento. Esto que estoy mostrando ahorita no es nada. El conocimiento total de eso no lo vamos a lograr aquí. La cosa es que hasta los ateos se burlan de los cristianos en ese aspecto porque dicen, ay, qué aburrido estar adorando todos los días. ¿Cómo vas a creer? Pero es que la adoración no se trata solamente de estar aplaudiendo, de estar, ay, cantando, que no, no, mis hermanos. O Incluso ir a cuando la usted, iglesia. sí, o ir a la iglesia, hasta cuando usted está aprendiendo, Está adorando, sí, se está está adorando. adorando. Lo que está diciendo en el chat del hermano Pablo es cierto. Solamente un jerarca, así como los reyes que habían antiguamente, o los césares, que decían, ustedes me tienen que adorar, me tienen que decir Dios. Y si no lo hacen, ¿saben lo que les va a pasar? Ah, pues lo voy a matar, porque yo soy su Dios. Yo soy su Señor, decían los césares. Su Dios. O sea, los ateos tienen razón al burlarse de estas cosas. Porque los cristianos se han atrevido a decir cosas que sirven de burla para ellos. Pero en fin, somos seres humanos. A veces decimos cosas que después, por ejemplo, yo, Juan Miguel, ¿saben qué es lo que hago? A veces puede decir cualquier persona que estoy loco, pero a veces me pongo a reír yo solo. Pero ¿saben de quién me estoy riendo? Ese mismo. De mí mismo. Ay, Juan Miguel, metiste la pata lo que dijiste aquel día. ¿Te acordabas? Ay, Juan Miguel. Lo que dice, porque no hace lo que dice, ¿no? Entonces, cuando uno se ríe de uno mismo y dice, ay, Juan Miguel, ese conocimiento, ¿verdad? Ay, pero somos seres humanos, como he dicho, no vamos a lograr comprender todo. Después dice en el versículo 6, cuando toma, solo imagínense la paciencia que tiene Jesús, es que así la misma paciencia tiene el Padre, dice, Jesús le dijo, yo, vuelve a repetir lo mismo, yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie viene al Padre si no es por mí. Pero yo vengo y a Jesús le replico y le digo, pero Jesús no es así. Estoy en desacuerdo contigo, porque lo acabamos de leer anteriormente. Nadie viene a mí si el Padre no lo trajere. Entonces no es así, Jesús. Primero es el Padre y luego tú nos muestras el camino al Padre. Ah, qué bonito, ¿verdad? Así ya se completa el círculo. Precioso. Se completó el círculo. Y después dice en el versículo 7, si me conocieseis, ¿de quién está hablando? Está hablando del mismo. También Sí. a mi Padre conoceríais. Y desde ahora le conocéis y le habéis visto. ¿Cómo? Miren, aquí hay un gran problema. Desde ahora le conocéis y le habéis visto. ¿Cómo? Mira, Jesús, aquí tengo un problema yo. Porque con verte a ti no estoy viendo al Padre. Porque tú eres un ser humano en la tierra en ese momento. Yo ya te vi como ser humano, ya te vi que haces las cosas del Padre, pero tú no eres el Padre. Pero es que eso no está diciendo el texto. Sigamos leyendo lo que dice. Solo vean lo que dice. Vamos a leer detenidamente nuevamente. Si me conocieseis, o sea, está hablando del mismo, Jesús, también a mi Padre conocerías. Ya ahí habló de otro. Y desde ahora le conocéis. ¿Por qué lo conocéis? Porque me conocéis a mí. Sabéis lo que he venido a mostrar yo. Así es el Padre. Por eso es que conocéis al Padre. Por eso es que habéis visto al Padre. ¿Se dan cuenta?
Pero luego vamos a hablar del por qué a Jesús también se le puede llamar Dios. Felipe le dijo, Señor. Solo vea cómo le dice Felipe, Señor. Pero ¿por qué Jesús le dice Señor? Bueno, Señor también se le puede llamar a un César. ¿O no? Recuerden que la palabra Señor tiene origen en lo que es la palabra Yahweh. ¿Recuerdan eso? Algunos traducen como Señor esa palabra. Y Yahweh ya con lo que son las vocales agregadas en ese nombre. Pero esa clase de Señor es un Señor que rige con vara de hierro. Ténganlo en cuenta. Los discípulos hablaban en ese contexto cuando le dicen así a Jesús. Por eso es que la gente que era farisea o la gente que era religiosa de ese tiempo, a Jesús lo tenían como un gran blasfemo porque se dejaba que le dijeran así. ¿Se dan cuenta? O sea, ellos le llamaban de esta manera porque para ellos era un Señor Jesús. Porque era parecido a aquel, aunque yo diría, estaban confundidos porque ese Señor del Antiguo Testamento no tiene nada que ver con Jesús. Después dice en el versículo, bueno, sigamos leyendo. Dice, Felipe le dijo, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Miren, yo, como les dije, yo quiero ser igual que Tomás, quiero ser igual que Felipe. Necios. Usted tiene que ser una persona necia para aprender. Usted tiene que preguntar. Pregúntele directamente y dígale, a Jesús dígale, ya que a él hay que escuchar, pregúntele y dígale, muéstrame al Padre. Quiero saber más de él. Muéstramelo. Hay que ser tercos. Suenan duras esas palabras, pero hay que ser tercos para aprender. Toscos, así como Pedro. Por eso es que Pedro llega a conocer muchas cosas. ¿Pero por qué? Porque era no por gusto se le llamó piedra. Si era una piedra para aprender, o sea, ese hombre era tosco. Nosotros así tenemos que ser. Después Jesús le dice, solo imagínense, es que tiene una forma de enseñar. Dice, tanto tiempo. Es como decir, ay, Felipe, te lo acabo de decir, Felipe. Y no me entendéis todavía. Pero te lo voy a volver a repetir. Tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí, o sea, el que ha visto lo que yo hago, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú? Muéstranos al Padre. Y después dice, ¿no crees que yo soy? Aquí viene el problema, miren. Si yo hubiera leído en este texto, pues no quiero mostrarles el griego. Pero si yo en este texto hubiera leído, ¿no crees que yo soy el Padre? Así directamente, yo digo, Jesús es el Padre. Directamente, Jesús es el Padre. Y hablaba consigo mismo, hablaba monólogos. Pero no. Dice aquí, mire, Jesús está diciendo esto, ¿no crees que yo soy en el Padre? Y el Padre en mí. Esto está hablando de manifestación. Y después dice, las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora, ahí está la manifestación, que mora en mí, Él. ¿Quién? ¿Cristo? Él hace Él hace las obras. Después dice, creedme que yo soy en Él, otra vez, Padre, y el Padre en mí. De otra manera, creedme por las mismas que obras.
Si está hablando de obras, son las obras que manifestó Jesús en la tierra para mostrar cómo es que maneja cada situación de la vida el Eterno. O sea, el Padre está en esa conciencia, en ese cuerpo de Jesús, está morando juntamente con él y está actuando juntamente con él. Por eso es que en la cruz, Pablo viene a decir que ambos estaban reconciliando al mundo, no tomando en cuenta los pecados de la raza humana. ¿Por qué? Porque el Padre estaba morando en Jesús. Esa encarnación de la cual habla Pablo ahí, por eso es un voy a hablar igual que la mujer. Igual que la mujer de la que hablé de TikTok. Por eso es un misterio. Bueno. Y el mismo Pablo, después de hablar de lo que es la divinidad, viene a decir que es un misterio. La encarnación del Padre en Cristo es un misterio. Entonces, yo lo que estoy hablando aquí es solo una opinión. No tengo una base sólida, completa, o sea, que lo llene todo y rellene todas las dudas. ¿Por qué? Porque al final es un misterio. Para mí es un misterio. Al igual que Pablo, un líder tan grande como Pablo, que incluso Jesús se le apareció, y de eso vamos a hablar un poquito más adelante, y ojalá que me alcance el tiempo. Jesús se le mostró a Pablo, pero eso no quiere decir que Jesús sea Dios. El hecho de que Jesús se le haya mostrado. Pero voy a explicar por qué, pero igual. Es que hay una gran confusión en eso y lo voy a decir tal y cual yo lo estoy entendiendo. Después en el versículo 12 dice, de cierto digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también. Y aún mayores hará porque yo voy ¿a dónde? Al Padre. Luego dice, y todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, por eso es que el Padre nuestro, cuando Jesús enseña a orar, él no dice, Jesús nuestro que estás en los cielos. Él dice, Padre nuestro que estás en los cielos. Oren de esta manera. Y luego los discípulos dicen que a él se le dio toda gloria, toda potestad, y por eso es que el nombre de él está sobre todo nombre, y por eso que debemos de orar cerrando con Jesús. ¿Por qué? Porque en Jesús está la autoridad dada. Después dice, y todo lo que pidieras al Padre en mi nombre lo haré para que el Padre sea glorificado ¿en quién? En el Hijo. Aquí está el problema de la adoración. Porque una vez un hermano me preguntó, mire, si el Padre es el Dios eterno, el Padre, o sea, es el único, ese es el Dios omnipotente, el Dios que tiene poder y todo, ¿estamos cometiendo idolatría al adorar a Jesús? No. ¿Saben por qué no? Porque a Jesús se le han dado atributos que tiene el Padre. ¿Y quién se los dio? Pues el Padre. A él se le dio un atributo. Miren, tiene potestad sobre principados, potestades. Tiene el poder de dar vida. El único que tiene el poder de dar vida es el Eterno. Pero a él se le ha dado esa autoridad, tiene esa autoridad de dar vida. Puede resucitar muertos. ¿Y cómo lo hace? Pues por el poder que le ha conferido el Padre. Eso para mí es interesante porque si nosotros estamos hablando de idolatría, porque muchos unicitarios dicen que adorar solamente a Jesús es un pecado mortal y por eso te vas a perder. Lo siento mucho, pero aquí Jesús está diciendo que si el Hijo es glorificado, también el Padre es glorificado a través del Hijo. Entonces no hay ningún problema en adorar al Hijo, porque el Padre ha dado como una licencia. Oigan bien esto, licencia momentánea.
Cuando todo sea reunido, todas las cosas sean reunidas y todo sea restaurado completamente, hasta ese momento, solo noten lo que voy a decir. Yo puedo equivocarme, pero hasta ese momento Jesús va a dejar de ser lo que era. Después en Juan 14:28 dice esto: habéis oído que yo os he dicho, voy y vengo a vosotros. Si me amarais, os habríais regocijado, porque he dicho que voy al Padre. Miren, aquí tenemos otro gran problema. Ay, no, es que tanto problema en los que nos hemos metido ahorita que yo, ay, no, ya no hay qué hacer. Pero Jesús dice, porque el Padre es mayor que yo. Y yo pensaba que era igual. ¿Verso Jesús, cuánto? Juan 14:28. Dice Jesús que el Padre es mayor que él. Pero en otras ocasiones dice, yo y el Padre uno somos. Jesús, ponete de acuerdo. ¿Se dan cuenta? Ellos son uno solo. El Padre y él son uno solo. En propósito, en buenas obras, en carácter. En eso son uno solo. Pero aquí claramente Jesús está haciendo una gran diferencia entre el Padre y él. Ah, no, yo soy menor que él. Incluso Jesús viene a decir estas palabras. Dice, cuando alguien llega y le dice, por ejemplo, a mí me han dicho varias veces eso, Juan Miguel, qué bueno sos. Ay, qué bueno sos, Juan Miguel. Miren, es que cuando yo me pongo a hablar de este tema, yo me maravillo. Le voy a decir por qué. Porque yo me quedo corto. Yo me quedo corto. Incluso lo que yo estoy diciendo ahorita en este momento puede sonar maravilloso, puede sonar bonito, puede sonar bueno, pero quedo corto. Porque estoy queriendo entender a quien me creó a mí y quien creó al universo. ¿Se dan cuenta? Por eso es que cuando yo escucho a un doctor en teología hablar de esto, diciendo que es unicitario y de que Jesús, que huele, va, para allá, Jesús, no, solo es el Salvador, hombre, eso no es nada más. Muy bien. No sé cómo se ganan los doctorados estas gentes. Yo no soy ningún doctor. Solo tengo lo poco que él me da a mí para poder hablar. Soy tartamudo, les cuento. Sí, a mí por rato se me traba, o la lengua la traba, como decía el Chavo del Ocho. Pero yo tengo lo único que tengo es lo que él me da, lo poquito. Entonces, aquí Jesús está haciendo una diferencia. Bueno, ya le creí a Pablo. No a Pablo Fioramonti, ¿verdad? Ya le creí a Pablo de Tarso. De que Jesús al final tiene que someterse o tiene que entregar todo lo que se le ha dado o todo lo que se le sometió al Padre. Ya le creí en parte, no totalmente, porque yo soy necio. Yo quiero seguir tratando de indagar en esto, pero ojalá que me alcance la vida para entender un poquito más. Después, en Juan 6:39 dice esto, un poquito más atrasito creo que es, porque en el Juan, creo que es 14 estábamos leyendo, ¿verdad? Más atrasito, Juan 6:39 dice esto, y esta es la voluntad del Padre, Jesús, que no viniste por tu cuenta. ¿Cómo dice aquí? El que me envió. Miren, un adventista, yo que soy adventista, yo creí en lo que la señora Elena de White decía. La señora Elena de White dice en uno de sus libros que Jesús
se levantó en un concilio que hubo y él tomó la decisión de venir a dar su vida a la tierra. Qué bonito, ¿verdad? Pero eso no lo dice la Biblia por ningún lado. Pero aquí dice, o sea, Elena de White tiene más conocimiento que Jesús que está hablando aquí. Dice, y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, dice aquí. Aunque en otra parte, dice Jesús así de esta manera, dice, yo pongo mi vida, nadie me la quita. ¿Leyeron? ¿Recuerdan ese texto? Yo pongo mi vida y nadie me la quita. Entonces, si Jesús está diciendo eso, ¿cómo es que algunos dicen que el Padre le quitó la vida? Uy. Bueno, dejemos eso a un lado y sigamos aquí. Dice, que de todo lo que me diere no pierda yo nada, sino que lo resucite. Solo noten ese don de resurrección en el día postrero. Y esta es la voluntad del que me ha enviado. ¿Cuál es la voluntad? Que todo aquel que ve, ¿de qué tanto le hablaba a Tomás y Felipe Jesús? De ver. ¿Sí o no? Le hablaba de ver. A Tomás y a Felipe le hablaba de ver. Y le decía, si me habéis visto a mí, habéis visto al Padre. ¿Y la voluntad del Padre cuál es? Que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él, tenga vida eterna. Y yo le resucitaré en el día postrero. ¿De quién es la voluntad entonces? La voluntad de dar vida. De Cristo. La ¿Segura? voluntad del Padre. Y esta es la voluntad del que me ha Enviado. ¿Y enviado. quién lo hace? Padre. Mire, si ¿No? la voluntad del que le ha enviado es que Él resucite a las personas que crean en Él, Jesús también tiene la misma voluntad. El ¿Y por Padre, qué? sí. Porque Él hace lo que ve hacer al Padre. La voluntad del Padre es la misma voluntad de ¿quién? De Jesús, porque Jesús viene a mostrar el carácter del Padre. O sea que están así, ¿ve? Eso no hace ni menor ni mayor a Jesús, pero Jesús, en su humildad, en su sencillez, Él viene a decir, mi Padre es mayor que yo. No me digáis bueno a mí, por favor. Padre, el Padre que está en los cielos, ese sí es bueno, fíjate. No me digáis bueno a mí. O sea, en su sencillez Jesús viene a decir, se dan cuenta que hoy tartamudo y me acabo de equivocar otra vez. En su sencillez, Y esta es la voluntad del que Él dice, yo no soy bueno. El Padre sí lo es. Luego en Juan 5:19, un poquito más atrasito. Noten que hemos leído contexto para que ustedes no crean que estoy agarrando textos aislados, así como Antolín en algunos momentos dijo, tomó textitos ahí que a mí no me agradó mucho eso. O sea que a veces, a mí me da coraje, sinceramente, viniendo de un doctor, que tomen un solo texto, un solo versículo, y comiencen a hablar de ese texto como que si fuera la gran autoridad un solo texto. Si usted lee el contexto, se va a dar cuenta de la gran bofetada que le va a dar el contexto. ¿Y por qué? Porque el contexto le puede explicar el versículo que usted quiere citar para argumentar algo que usted quiere fundamentar. Pero como estamos acostumbrados, ¿verdad?, a la antigua usanza de que solo citábamos un versículo, mira, aquí dice, mira, aquí está. Escrito está, hermanito. No, mis hermanos. Hay que leer grandes párrafos, que no cueste, hombre, hay que leer más.
Por eso es que he citado de esta manera, para que usted se dé cuenta de que si nosotros leemos todo el contexto, nos damos cuenta de más cosas. Bueno, dice así Jesús. Juan 5:19 dice. Respondió entonces Jesús y les dijo, de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo. ¿Cómo? No puede hacer nada por sí mismo. Aquí tenemos otro problema grande, otra vez. Ay, no. Miren, Jesús en otra ocasión también dice de que Él hace y le da vida a quien quiere. Ah, qué bonito, ¿verdad? Pero aquí me está diciendo que el Hijo no puede hacer. ¿Y en qué quedamos? Pues? Miren, es que no, miren, no es un problema. El problema está en eso que se le ha dado a Él. En eso está el problema. Y en eso está la confusión. Pero más adelante ya voy a ir finalizando y lo vamos a aclarar un poquito más. Hasta ahorita yo creo que es un enredo esto. Pero ya se van a dar cuenta por qué. Bueno, dice, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que vea hacer al Padre, porque todo lo que el Padre hace, también lo hace ¿quién? El Hijo igualmente. Miren, cuando alguien quiere hablar de Trinidad, de unicidad, de triunidad, a mí risa me da, le voy a decir por qué. Yo no estoy hablando no estoy a favor de nada de eso, de esos conceptos, que para mí son ridículos. Porque tú, o sea, tú como ser humano, no puedes encajonar a Dios a una forma. ¿Se dan cuenta? El ser humano está acostumbrado a encajonar a Dios en una sola forma. Pero Dios no está ligado a nuestro pensamiento, o sea, a nuestra conciencia en el sentido de razón, sino que Él está mucho más alejado de nuestra comprensión. O sea, usted no puede decir, es único, es trinitario, no, no, mis hermanos. Sencillamente, el ser humano, al apropiarse, solo noten la palabra que voy a ocupar, al apropiarse de una idea, posiblemente que otros hayan tenido, viene y se crea una imagen. Por ejemplo, a mí me da risa cuando dicen, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Momentito ahí. ¿Te das cuenta de lo que estás diciendo, hermano? ¿Te das cuenta? Le estás diciendo Dios al poder de Dios. ¿Qué? O sea que estás adorando a 3 dioses. ¿Estás adorando a 4? ¿A 5? ¿A 20? Entonces eres idólatra. Ahí sí eres idólatra. Que estás adorando muchos dioses. Miren, hay un problema al decirle Dios al Espíritu Santo, porque por ningún lado en la Biblia he encontrado un texto que diga, Dios Espíritu Santo. Por ningún lado. Entonces, ¿de dónde sacan que son 3? Y que los 3 son 1. ¿En qué quedamos? ¿Son 3 o son 1? Conceptos paganos. Es que como está diciendo el hermano Juan Ramón, Dios es espíritu. La pregunta es, ¿el espíritu se puede partir en 2? ¿En 3, en 4, en 25? Es el espíritu del Mis Santo. hermanos, el Padre es único, pero tiene la autoridad de dar gloria o de dar poder a quien Él quiera. ¿Y nosotros quiénes somos para decir que no puede dar el poder? A quien quiera. Por eso es que los judíos no entienden el concepto que manejaba Jesús de Él, de sí mismo, o no entendieron el concepto. Le decían blasfemo, pero no entendieron. No entendieron eso. Nosotros ahora podemos jactarnos y decir, no, los judíos eran unos grandes ignorantes. Decir, o sea, yo he escuchado pastores decir eso. La gente que es unicitaria, la trinitaria, ha dicho en muchas ocasiones que el pueblo judío es un ignorante por no haber aceptado a Jesús. Momento, el ignorante eres tú por estarle diciendo así a la nación judía.
¿No te das cuenta que habían muchos siglos de historia derramada en el cerebro de cada esa persona del primer siglo? Ponete en los zapatos de ellos y entonces di, son ignorantes. ¿Ignorantes de qué? Si tenían sus propios conceptos y contextos de sus creencias. Anda a decirle de que un hombre es Dios a un judío. A ver qué te dice. Incluso ahora, en estos tiempos. Ve a decirle eso a ver qué te pasa. Seguramente con esas cosas que tienen antiaéreas vienen y te comienzan a tirar un montón de misiles. ¿Sabes por qué? Porque tienen el concepto de la Shema. Todavía. Y te dicen, no, un hombre, ¿cómo va a ser Dios? ¿Qué te pasa? Y mucho menos a Juan Miguel, ¿cómo vas a llamarte Dios? Vení para acá, te voy a apedrear. Entonces, todos estos conceptos, que trinitario, como estaba diciendo, unicitario, miren, son conceptos humanos que no tienen ni siquiera, o sea, no se acercan ni siquiera ni a lo más remoto. Ni yo me acerco a eso, del conocimiento exacto, estoy hablando de la exactitud o la naturaleza exacta del Padre. Ni yo me acerco. Y no es que me la esté picando, como decimos en El Salvador, de sal. Sino que, como lo he dicho, nosotros como seres humanos no vamos a lograr entender a plenitud o totalmente ese gran misterio que ni Pablo entendió. Ni porque viajó al tercer cielo, al 20º cielo, como quieran llamarle, o al 20º cielo. Mi hermano ni siquiera así pudo entender. Y ahora nosotros, hermano, que ni siquiera hemos viajado ni siquiera al cero cielo, al 0 grado, no sé cómo llamarle. Mis hermanos, Jesús nos muestra algo más en el texto. Sigamos. Este era nada más un aperitivo para que no se me duerma. Luego, dice así, en el 20, porque el Padre ama al Hijo. Solo note aquí, hay algo bien interesante. Porque el Padre ama al Hijo y le muestra todas las cosas que Él hace. Muy bien. Detengámonos un poquito ahí el cassette y preguntémonos, ¿por qué Jesús, cuando andaba en la tierra, dijo que no sabía el día y la hora? Nunca lo dijo. Porque era hombre en la tierra. Él no dijo eso. Él dijo el día y la hora, solamente mi Padre en su sola potestad lo sabe. Dijo. Pero también él dijo que él era el Padre. Igual. Algunos pueden argumentar y decir, pero cuando estaba en la carne no lo sabía, pero cuando volvió al cielo y recuperó su potestad, ahí se acordó cuando va a venir. Exactamente. No, Vaya, eso. ahí hay algo interesante que menciona el hermano Pablo de Tarso en este siglo XXI. Miren. Si aquí Jesús está diciendo. Mire qué es lo que pasa. Que, por ejemplo, usted dice que Jesús dijo que él no sabía, pero él no dijo que él no sabía. Él dijo que No, solo el claro. Padre sabía. Él dijo que solo el Padre sabía. Por ejemplo, también usted dice que los apóstoles dicen que Jesús no era Dios, pero nunca los apóstoles dicen que Jesús no era Dios. Los apóstoles dicen que Jesús es Dios y los apóstoles dicen cosas que hacen que nosotros interpretemos o podamos, Interpretemos que pero Jesús es Dios. no dicen que no es Dios. Pero sí dicen que. Pero Entonces, ¿sabe por qué? ¿Sabe por qué lo dicen? Ajá. Porque al ver todos los prodigios y maravillas que Jesús hacía en la tierra, inmediatamente yo, por ejemplo, yo, Juan Miguel, estando en el primer siglo, he dicho, no, este es Dios. Porque yo no estaba acostumbrado a ver todo eso. Estaba acostumbrado solo a ver a un puñado de ladrones o saqueadores en un templo, matando ovejas
pero yo nunca había estado acostumbrado a ver a una persona que tuviera misericordia de ciegos, que levantara muertos. No, este es Dios, hombre. Ufale. Pero también ellos dicen que Jesús dice que es Dios. Pero son conceptos de ellos, no de Jesús. Claro, porque todo lo que tenemos es de ellos. Nunca hemos visto una escritura de Jesús. Ajá, Todo, claro. todo lo que digamos aquí son escrituras de los apóstoles. Los apóstoles dicen que Jesús dice que es Dios. Ahora, nunca dicen que Jesús dice que Él no es Dios. Ujú. En ningún momento. Pero es por el mismo concepto que ellos tenían. O sea, el concepto 1 se lo crea al ver. O sea, cuando usted ve las cosas, usted se crea el concepto. Por ejemplo, yo ahorita, como el hermano Juan Ramón acaba de argumentar, o sea, todos estos textos no son cosas escritas por Jesús, son textos escritos por los discípulos. Entonces, cuando uno, miren, yo la concepción o digamos, el cuadro que tengo ahorita, la he formado a raíz de varios autores. Imagínense, he leído a Pablo, a Juan, a Mateo, hermanos. Ellos tenían diferentes pensamientos. Unos creían que era el Mesías, otros no creían que era el Mesías. Imagínense, les voy a poner un cuadro exacto en donde ninguno creía que él era el Mesías. Hasta ahí. Para que vean, allí se termina la discusión, no, Jesús no es Mesías. Cuando Jesús desaparece de la ecuación, o ya está muerto prácticamente, nadie cree en él. Todos dejan de creer. Uy. Todos. Entonces, el primero que dijo que iba a dejar, que no iba a dejar de creer fue Pedro. Entonces, miren, todo esto, o sea, ya me salí un poco del tema, pero vamos a seguir mejor para terminar, porque así los dejo ahí con los comentarios. Vaya, miren. En el versículo 20 nos habíamos quedado, dice, porque el Padre ama al Hijo y le muestra todas las cosas que él hace, y mayores obras que éstas le mostrará, de modo que vosotros os maravilléis. Porque como el Padre levanta a los muertos y les da vida, aquí está lo que yo les estaba diciendo, así también el Hijo, a los que quiere, da vida. ¿Y por qué? Porque el Padre así lo quiere, esa es la voluntad de Él, lo acabamos de leer. Y si esa es la voluntad del Padre, obviamente el Hijo va a hacer la misma voluntad que tiene el Padre. O sea, no hay dónde perderse en eso. Entonces, de ahí, después dice así, porque el Padre, este texto que a mí tanto que me encanta, yo me quisiera quedar solamente con este versículo y ahí se acabó todo. Porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo. Tenemos todas las de ganar, hermanos. Aquí ya ganamos. A nadie va a ser juzgado, hermanos. Está precioso esto, pero sigamos leyendo. Para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo, aquí está, esto es cuestión de adoración también, no crean que es solamente, bueno, los testigos de Jehová dicen que eso no se debe de hacer, ¿verdad? Estar adorando al Hijo, ¿verdad? Pero igual, es percepción de ellos, ¿verdad? Y es cosa de ellos. No honra al Padre que le envió. Este es un tortazo en la cara para ellos, en ese sentido. Porque está hablando de que si usted no honra al Hijo, es como que no estuviera honrando al Padre. Así de sencillo. Después dice, de cierto digo, el que oye mi palabra, está hablando Jesús ahí, y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Y después, de cierto digo, viene la hora, y ahora es. No ahora, domingo, no, en el primer siglo, cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios y los que la oyeren vivirán. Porque como el Padre tiene vida en sí mismo, vean lo que dice aquí este texto, aquí hay un problema más. Porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también
Uy. ¿Qué dice? Ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo. Y ¿Qué después capítulo, dice, hermano? estoy en Juan capítulo 5, versículos estaba leyendo el contexto casi todo el capítulo, pero Ya, ahorita estoy en el 26. ya, gracias. Porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo. Y aquí viene la bomba, no de Hiroshima, ni de Nagasaki, ni nada de eso. Y también le dio autoridad de hacer juicio. En sí mismo hace Y hacer juicio. juicio, por ejemplo, yo voy a hacer juicio contra este Marañón, por cuanto es el hijo, ¿cómo? Del hombre. El hombre. Miren, aquí hay algo interesante que va a enlazar Génesis. Adán, en primera instancia, aunque es una alegoría, una imagen o como quiera llamarle usted en Génesis, a Adán se le dio la autoridad sobre todo ser vivo, ¿verdad? Se le dio la autoridad sobre todo ser vivo, prácticamente él es el que señoreaba toda la tierra, juntamente con Eva. La cosa es que se le dio prácticamente autoridad sobre toda la tierra a Adán. Luego, este segundo Adán, que es el hijo del hombre, que por eso se le llama así, por ser el segundo Adán, a él se le da la autoridad de hacer juicio. ¿Y quién se la da? Ah, pues el Padre, porque del Padre está hablando en el versículo 26. Porque como el Padre tiene vida en sí mismo, dice así también ha dado el Hijo el tener vida en sí mismo y también le dio autoridad de hacer juicio. Luego vamos a irnos al cierre. ¿Han oído hablar del golpe de gracia ustedes? Si quiera fuera pistola este volado, pero no lo puedo hacer como pistola, pero igual. Es un marañón, no les va a hacer nada. Bueno, dice Primera de Corintios 15. Primera de Corintios 15 y vamos a leer desde el 20. Esto es lo que dice Pablo. Ahora vámonos con lo que Pablo dice para enlazar todo lo que ha dicho Jesús. Yo solamente quiero que ustedes comparen lo que dice Pablo, o sea, el pensamiento que tenía Pablo con respecto a Jesús y lo que decía Jesús de él mismo y del Padre en este texto que acabamos de leer y todos los textos anteriores que leímos con respecto a Jesús también. Miren, aquí en esto ustedes me van a dar la razón en cierto modo con respecto a Jesús. Yo, por ejemplo, en mi opinión, Jesús era 100% hombre, porque era el segundo Adán. Pero esa es mi percepción. Puede tener cualquier cosa de percepción usted, pero esa es mi propia percepción. Dice en el 20, dice, mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos. Primicias de los que durmieron es hecho. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Yo pregunto, aquí voy a hacer una pregunta sencilla. ¿Por qué la palabra Dios no se utiliza ahí? Si se está refiriendo a Jesús. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, dice. El primer hombre, Adán, ¿verdad? Según esta alegoría o imagen que nos presenta Génesis. Con respecto a Adán, este es el primer hombre y por el hombre entró la muerte. Muy bien. También por un hombre, la resurrección de los muertos, porque dice Jesús que Él es el que resucita y tiene vida en sí mismo también, porque el Padre también tiene vida en sí mismo. Muy bien. Está hablando de hombre aquí. Yo le he puesto en negrita porque así me gusta hacer las cosas a mí para recordarme de lo que voy a decir. Después dice en el 22, porque así, y aquí es que Pablo de Tarso cierra con broche de oro lo que está diciendo en el versículo 21. Dice, porque así como en Adán todos mueren.
también en Cristo todos serán vivificados. Fíjense que es bien interesante esto, porque aquí dice, porque así como en Adán todos mueren. Yo pregunto algo. Hay algunas sectas que dicen que va a haber un grupo que no va a morir, que son privilegiados y que no van a gustar la primera muerte. Muy bien. Explíquenme por qué Pablo está diciendo aquí que todos los que vienen de los lomos de Adán o del primer hombre, todos tienen que morir. Ahí dice todos, no unos cuantos. Ah, no, me hubiera dicho aquí, los 144,000 no van a morir. Ah, muy bien. Pero no dice así. Porque no tienen pecado. Así es, así dicen, porque ellos no tienen pecado, son sin mácula. Muy bien. Pero ¿por qué son sin mácula? Son sin mácula porque ellos quieren ser sin mácula porque lograron la perfección en ellos, según Apocalipsis. No. Ellos son limpios porque Cristo los ha limpiado. Ay, qué gracioso. Sí, hermana, disculpe. No es que logren la perfección por ellos mismos, según el Apocalipsis. No, mis hermanos, lo siento mucho. Pero eso seguir a dónde va a Cristo y al Padre, no, mis hermanos, eso de seguir al Cordero a donde quiera que va, eso tiene mucho que ver con limpieza. Por eso es que son limpios. Por eso es que dice que en su boca no fue hallada mentira. ¿Por qué? Porque ante los ojos del Eterno, cuando usted se siente en lugares celestiales, usted es una persona limpia. Amén. Gloria a Amén. Dios. Entonces, aquí en el 23, sigamos leyendo aquí. En el 23, Primera de Corintios 15. Pero cada uno en su debido orden. Cristo, las primicias. Yo quiero que se detengan poquito a poquito y que piensen todo lo que vamos a leer desde este momento. Pero cada uno en su debido orden. Cristo, las primicias. Luego los que son de Cristo en su venida, dice. Y miren lo que dice después. Esto es lo interesante. Luego, o sea, después de que pase eso, ya pasó su venida y todo, el fin y la segunda venida. O sea, después de la venida que tuvo, todos los que se llevó son primicias junto con él. O sea, todos fueron llevados y eso fue en su venida. Eso ya pasó. Pero luego viene y dice, y luego el fin. O sea que lo que estamos esperando nosotros no es una segunda venida, porque ese es un concepto que el mundo cristiano ha inventado. No hay ningún concepto por ningún lado que diga segunda venida en el Nuevo Testamento. Luego dice, luego el fin. Cuando, aquí viene, este sí es el verdadero fin. La restauración final. Cuando entregue. Mire, aquí Pablo se pone de acuerdo con Jesús. Yo creo que ahí estaba Jesús y le estaba soplando en el oído y le dijo, mira, decí esto. Porque es así. Y le dijo, cuando entregue el reino al Dios y Padre, aquí viene el tormento eterno, prepárense. Cuando entregue el reino al Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, imagínense todo lo que viene aquí, esto es el fin. Esto es el fin. Prepárense que esto es lo mejor. Cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y potencia. Miren lo que dice después, porque preciso. Esa palabra preciso es importante. Esa palabra preciso es necesario. Porque es necesario que Él reine. Y aquí viene lo precioso. Hasta. Y esta palabra hasta, ¿qué pasó ahí? Dice, porque es preciso que Él reine hasta. ¿De quién está hablando Pablo en este momento? De Jesús. Porque Él está reinando. ¿Juntamente con quién? Con el Padre y los santos. Está reinando. Entonces aquí, después dice, reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos hasta
Debajo de sus pies. Noten el énfasis que le estoy poniendo a esa palabra. Mm. Está hablando de Cristo. Cristo va a reinar hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Y después dice, y el postrer enemigo, este es otro texto que a mí me gusta, que será destruido, o sea, el último enemigo que será destruido va a ser la muerte. Porque todas las cosas las sujetó debajo de sus pies. Ya habíamos hablado de qué fue lo que sujetó bajo sus pies, o sea, todo dominio, potestad, él está por encima de eso, o sea, él no tiene nada que no esté bajo sus pies. Dice, porque todas las cosas las sujetó debajo de sus pies, y cuando dice que todas las cosas han sido sujetadas a él, claramente, solo noten esa palabra, claramente se exceptúa aquel que sujetó a él todas las cosas. Pero luego que todas las cosas le estén sujetas, entonces también, ¿quién quiere seguir leyendo? Porque yo ya me hasta así me da el corazón, pum, 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 pum. Entonces, también el Hijo mismo se sujetará al que le sujetó a él todas las cosas. ¿De quién comenzó hablando este Pablo en el texto que acabamos de leer, en todo el contexto? Primeramente de Dios, y luego de Cristo, y luego termina hablando de Dios. Y dice a él todas las cosas para que Dios sea todo en todo. Amén. Amén. Vaya, muy bien, ahora vamos a explicar el por qué existe esta confusión. Aunque no se le puede llamar así. Miren, todo este cuadro que he hecho aquí, con respecto al Hijo y al Padre, nos dan a entender dos cosas. Una, que el Hijo tiene muchos atributos que el Padre tiene. Y que el Padre le ha conferido a él. La potestad. Segundo, tenemos el concepto de que a Jesús se le puede llamar Dios. ¿Por qué se le puede llamar Dios? A Jesús se le puede llamar Dios porque tiene atributos de Dios. No que sea Dios. Porque una cosa es ser Dios y otra tener atributos de Dios. No es como un semidios. Porque a Jesús se le dio el privilegio que a ningún hombre sobre la tierra se le ha dado. Recuerden que es el segundo Adán. No me estoy inventando esto. Es el segundo, el que tenía que venir. El que tenía que tener el señorío. El que tenía que arrebatar el reino de la oscuridad. ¿A quién? Al enemigo. Entonces, tenemos de que si a Jesús se le puede llamar Dios y se le puede adorar porque el Padre ha dado licencia, entonces no hay ningún problema en llamarle Dios también. ¿Se dan cuenta? O sea, el Padre no es mezquino, no es egoísta, al igual que el Dios del Antiguo Testamento. Porque ella dice que ni a figuras ni a esculturas, yo ni siquiera a un ser humano le voy a dar mi gloria. Porque eso es mío, solo a mí me pertenece, momento. ¿Y por qué Jesús dice que Él comparte la gloria con Él? Muy bien. Y si la comparte, ¿podemos llamarle así a Él? Claro, yo puedo llamarle así, pero ¿saben qué? Eso podría quedar en opinión. Porque yo, en mi pensamiento, para mí, el Dios único es el Padre, porque aquí en el texto que acabo de leer de Pablo, Pablo me está confirmando de que incluso el Hijo va a tener que sujetarse al Padre en el final para que el Padre sea Dios en todo y en todos. Entonces, si esto es así, como dije en medio del tema, ¿cometemos idolatría al adorar a Jesús? No. Porque Jesús
se le ha dado muchos privilegios que a ningún ser humano se le han dado. Por ejemplo, un ángel no puede aceptar adoración. Imagínense Jesús siendo ser humano, en 100% hombre, viene y se le da. Porque ni a Adán se le da ese privilegio de decir, yo tengo el poder de hacer esto y esto y esto. No. Porque era un hombre también, carne y hueso. Entonces, cuando se le da esta autoridad a Jesús, se le da mucho más que eso. Por eso es que está la confusión en decir, es que Jesús es Dios. No, el Padre es Dios. No. Por eso es que está la confusión. Pero como les digo, una cosa es tener la autoridad que el Padre me ha dado a mí para ser llamado Dios. No que yo lo sea, porque Jesús irremediablemente él aceptó adoración, ¿o no? Él aceptó adoración, pero porque sabía que no era malo, en el sentido de que todo lo que él hacía el Padre. Por ende, la gloria que comparte con el Padre honra al Padre. Cuando usted adora a Jesús, usted está adorando al Padre al mismo tiempo. No hay confusión en eso, para mí no hay confusión. Simplemente que nosotros tenemos el concepto de que son dos dioses. Y allí sí, para mí, en eso sí hay problema. Pero no, como les decía al principio, nosotros no somos adoradores de un Dios mezquino. Somos adoradores de un Dios que comparte su gloria incluso con seres humanos y lo siente en lugares celestiales, incluso en su trono, para compartir su gloria con ellos. ¿Por qué lo hace? Pues porque son sus hijos. Así como Cristo es su hijo también.